Les decía que vamos a tener este tema también muy novedoso para nosotros, que consiste en ver la presencia de los salmos en la oración de nuestra iglesia. Ya los hemos visto en su ambiente original, en el momento de que surgen los salmos, en el contexto del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, luego su presencia en el Nuevo Testamento y concretamente en la persona de Jesús, en la manera como los salmos llegan a Jesús y luego como Él también los asume. Y que al pasar por la persona de Jesús, los salmos toman una dimensión nueva. Jesús les da un nuevo sentido a los salmos y ese nuevo sentido es el que descubrimos en la iglesia y por eso hemos asumido los salmos como la oración de la iglesia. Para ver este temita, veo muy importante centrarnos. Hay mucho material, hay mucho contenido al respecto, pero quiero centrarme en el magisterio del Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque primero es una persona conocida por todos nosotros, sabemos quién es y a quién se trata, entonces sus palabras no llegan mucho. Además que todavía lo tenemos muy presente, no solamente en la mente, sino en el corazón, por lo que significó no solamente para la Iglesia, sino para el mundo durante su pontificado y su vida. Y luego, porque es un gran teólogo, o fue un gran teólogo, un gran biblista, y aun cuando es polaco, sin embargo, se expresa con mucha sencillez, con mucha profundidad y mucha sencillez, de tal manera que todos lo entendíamos y todos lo entendemos a través de sus escritos. Entonces, quiero centrarme para esta clase en su magisterio, porque él en su magisterio precisamente tocó el tema que vamos a abordar hoy, la presencia de los salmos en la oración de la iglesia. Y esto mediante aquellas famosas catequesis. Creo que somos conocedores de ese tipo de práctica en la iglesia. El Papa, en su momento era Juan Pablo II, ahora es Francisco, los miércoles, todos los miércoles, a mediodía, él hace lo que se llama una audiencia, o sea, se dirige a los fieles peregrinos que se reúnen en Roma, ya todos los que van a visitar a Roma, entonces van al Vaticano, van a visitar al Papa, entonces él los recibe a mediodía, unos minutitos, y les hace una catequesis, por eso se llama las catequesis de los miércoles, las catequesis del Papa. Pues bien, el Papa Juan Pablo II en ese tipo de catequesis precisamente dio unas catequesis sobre la oración de la iglesia y con referencia particular a los salmos. No encontré el audio, sino el texto, entonces me voy a centrar en el texto y como es muy importante el texto, me permito consignarlo acá, lo tiene en su pantalla y lo voy a leer y lo voy comentando. Entonces, como vamos viendo acá, catequesis, esta catequesis es del miércoles 28 de marzo del 2001. Y es una catequesis que el Papa viene haciendo sobre la oración. No es una catequesis que da en un solo día, sino durante varias semanas. Es solamente los miércoles y si el tema se alarga, pues va explicando también por secciones cada miércoles. Entonces, en la sección del miércoles 28 de marzo, dice así lo siguiente, el texto dice así. En la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, es el título original, les he dicho a ustedes que los documentos en la iglesia vienen en su lengua original, que es el latín, por eso aparece acá. La carta apostólica, una carta que él hace como pastor de la iglesia, que lleva por título Novo Milenio Ineunte. Eso en español significa al comienzo del nuevo milenio. Estamos en el año 2001, entonces
apenas acabamos de arrancar este nuevo milenio. Por tal motivo, entonces, él hizo este mensaje que se llama así Carta Apostólica Nuevo Milenio. Le habla a la iglesia y le habla al mundo. Ese es su mensaje para comenzar este nuevo milenio. Entonces dice el Papa: en la Carta Apostólica Nuevo Milenio Ineunte expresé lo que está en negrilla y lo que está en azul. Eso es mío para subrayar la idea que nos trae a nosotros a nuestro estudio. Entonces, repito, en la Carta Apostólica Nuevo Milenio Ineunte expresé el deseo de que la Iglesia se distinga cada vez más en el arte de la oración. Recuerde que estamos en catequesis del Papa sobre la oración. Y entonces está diciendo el Papa: expresé el deseo de que la Iglesia, ahora vayamos interpretando el sentido de las palabras. La Iglesia, ¿quiénes somos? No es él, no es el Papa, no son los curas, no son los obispos, no son las religiosas, no, somos todos nosotros, es usted y soy yo. Expresé el deseo de que la Iglesia se distinga, lo que significa la palabra distinguirse, sobresalga, se diferencie de todo lo demás y se distinga cada vez más en el arte de la oración. Entonces, fijémonos en los detalles. La interpretación de las palabras no solamente dice se distinga en la oración, no, en el arte, que es un arte, la destreza que uno va adquiriendo para hacer ciertas cosas. Entonces, el arte de la música, el arte de la pintura, es porque usted tiene destreza o en pintura o en música. Entonces, en este caso, la Iglesia debe distinguirse, su arte es precisamente la oración. No perdamos, porque este es el punto de referencia central. Lo que vamos a decir del Salmo es en el marco de la oración. Y una oración que en este momento yo puedo pensar que es la mía, no, pero es la oración de la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Es la comunidad de los fieles que, unidos a sus pastores, forman este cuerpo que Cristo quiso. Entonces, vuelvo a la expresión del Papa. Como estoy citando aquí la Nuevo Milenio Ineunte y que él en su catequesis está recordando lo que allí dijo, permítanme, me adelanto estas filminas para hablarles de ese documento. Este es un extracto de lo que dice el Papa allá, de acuerdo a lo que nos decía en la catequesis. Carta Apostólica al comienzo del Nuevo Milenio, que es este documento con la figura del Papa, Juan Pablo II. Entonces, en ese documento, en los números 32 y después en la siguiente diapositiva, que es la 33, él va a hacer este comentario sobre la oración. Recordemos que estamos partiendo de las catequesis del Papa sobre la oración. Entonces decía allí: en la Nuevo Milenio Ineunte expresé el deseo. Bueno, vamos a leerlo en la Nuevo Milenio Ineunte, ese deseo. Entonces dice el Papa en el número 32 de la Nuevo Milenio Ineunte: para esta pedagogía de la santidad, o sea, está hablando de que todos nosotros como cristianos estamos llamados a ser santos. Entonces, para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración, que era lo que nos estaba diciendo en la catequesis. Aquí está el texto. Y luego entonces ya explica: sabemos bien que rezar tampoco es algo que pueda darse por supuesto. Es preciso aprender a orar. De alguna manera era nuestra inquietud cuando nos llegó la invitación a este curso. Y les he dicho en varias ocasiones cómo quizás el énfasis lo pusimos es en eso. Voy a ir a un taller donde me van a enseñar, ¿sí?, metódicamente cómo es que tengo que orar. Y pues estamos adquiriendo los elementos para llegar a ese momento. Entonces, vuelvo a las palabras del Papa: es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte, vuelvo a insistir, de los labios del mismo Divino Maestro, o sea, de Jesús, como los primeros discípulos, que en su momento le dijeron al Señor, Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Lo ha dicho el Papa acá: es preciso aprender a orar. Por entonces se habla de aprender y de enseñanza. Estamos en un camino de enseñanza para aprender como los discípulos. Sigue diciendo después el Papa: realizada en nosotros
Y atención lo que viene, lo traigo también ahí, lo copio acá para comentárselo a ustedes, porque viene algo muy importante, lo que es el sentido de la oración. Hablando de esa oración, dice, realizada en nosotros, la oración. Yo la hago, pero es una oración que no es que es una obra netamente mía, ¿no? Cuando yo oro, dice el Papa, es una obra realizada en nosotros. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para cuando hacemos oración. No solamente la oración sálmica, sino toda oración. Cuando yo hago oración, sí, yo soy un instrumento para que el Espíritu Santo, ya sabemos que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos abre por Cristo. Entonces, ve, ya hablamos del Espíritu Santo, ahora aparece también Cristo en la oración, y en Cristo a la contemplación del Padre. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la oración tenemos presente al Padre, tenemos presente a Cristo que es el Hijo y tenemos presente al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el Papa con esto? Mire, entendamos, tengamos en cuenta que cuando hacemos oración, esa oración es un acto trinitario. Sí, yo la hago, pero ahí está presente en esa oración la Trinidad, porque es el Espíritu Santo quien actúa en mí para que a través de Cristo yo tenga acceso al Padre en la oración. ¡Qué bello! Bueno, aprender esta lógica, dice el Papa, esta lógica trinitaria, o sea, aprenderla, tengámosla en cuenta, de la oración, y viéndola plenamente ante todo en la liturgia, otro elemento que en esta clase vamos a dar mucho énfasis más adelante. Por ahora lo menciono y lo subrayo. Viviéndola plenamente, la oración, la vivo plenamente ante todo. Hay muchos medios, muchas maneras, pero ante todo, ¿qué quiere decir? La primacía, lo más importante en la liturgia. Ya hablaremos de la liturgia, que es la liturgia y qué presencia tienen los salmos ahí. Y cuando dice la liturgia, me va a citar este documento que aparece aquí en sus siglas C.S mayúsculas y numeral 10. Este es un documento, otro documento del Concilio Vaticano II. En algunos momentos de nuestras clases pasadas lo hemos mencionado, una que otra vez. S de Sacrosanctum y la C de Concilium. Sacrosanctum Concilium número 10. Ese documento titulado así Sacrosanctum Concilium es el documento del Concilio Vaticano II que se centra, el tema central, todo gira en torno a esto, la liturgia. Es el documento que me explica a mí la liturgia, qué es la liturgia en la iglesia y cómo está organizada. Y en ese documento, en el numeral 10, el Papa cita que la liturgia en la iglesia es cumbre y fuente de la vida eclesial. ¿Qué quiere decir cumbre? O sea, el punto más alto hacia donde tiene que llegar que la vida eclesial, la vida de la iglesia. Y luego fuente, el origen. Es donde empieza y donde termina la vida eclesial, o sea, la vida del cristiano. ¿De qué estamos hablando? No perdamos la referencia, es la liturgia. La liturgia es fuente y cumbre de la vida eclesial. Y en esa liturgia, ¿qué hacemos? Expresamos nuestra oración que es trinitaria. Y en esa oración, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ver la presencia fundamental de los salmos. Por estas cositas quería entonces hacer alusión a este documento del Nuevo Milenio Ineum. La manera como el Papa nos anima a empezar, nos animaba en ese entonces a empezar este nuevo milenio en el cual ya nos encontramos de manera adelantada. Y luego les decía, el siguiente numeral también de este mismo documento nos es importante porque nos va a decir lo siguiente, numeral 33. ¿No es acaso un signo de los tiempos? Lo coloco en rojo. Todo esto es subrayado, está subrayado y en otro color, eso es mío para resaltar la idea. ¿No es acaso un signo de los tiempos? Y viene en comillas. ¿Por qué? Porque es una expresión clave, importante y de cierta trascendencia en la iglesia y para el mundo.
especialmente en las circunstancias que estamos viviendo, por ejemplo, hoy en día. Precisamente, ya como están enterados ustedes, este va a ser el tema. Una vez terminemos este cursito de los Salmos, que ya vamos llegando a su fin, vamos a hacer les voy a hacer unas conferencias, unas 2 o 3 conferencias sobre este tema, los signos de los tiempos, para entender qué son los signos de los tiempos, ¿eh? Y cómo se comen, o sea, cómo se digieren, cómo se tratan, cómo hay que manejarlos, qué significan en nuestra vida. Algo muy interesante también. Vuelvo entonces al número 33. ¿No es acaso un signo de los tiempos el que hoy, a pesar de los vastos procesos de secularización, ¿qué significa esto? Proceso de secularización. Es todo este movimiento que vamos experimentando en el mundo, donde el hombre quiere desligarse de Dios, que Dios no parezca en su vida, ¿ve? Los gobiernos, los estados, ¿ve? Que nada, que desaparezca el discurso de Dios, la presencia de Jesucristo, que no se hable de Jesucristo, que no se hable de Dios, que se saquen incluso las imágenes, ¿ve? Que ya no hayan Cristos en los colegios, en las universidades, en los hospitales, ¿ve? Todo eso, que desaparezca todo signo religioso. Eso es lo que se llama la secularización. Entonces, dice el Papa, el que hoy, a pesar de los vastos procesos de secularización, se detecte una difusa exigencia de espiritualidad que en gran parte se manifiesta, precisamente en una renovada necesidad de orar. Llama al Papa la atención en eso. ¿Acaso no hay en el mundo, aun cuando hay esa fuerza por sacar a Dios del ambiente del mundo, de hacer nuestra vida a nuestra manera? Sin embargo, también, ¿no notamos acaso nosotros en el mundo esa otra fuerza ya interna que se da en el mundo, dentro de la iglesia, entre los hombres, por buscar también ese espíritu de oración, sentir la necesidad de encontrar a Dios, de buscar a Dios? ¿Y cuál es el medio que tenemos para ello? Pues sencillamente la oración. Y por eso esa ansia, esa hambre, esa inquietud de aprender a orar. Y esto no es nuevo, esto viene veíamos para el Nuevo Testamento, desde los mismos apóstoles, cuando citábamos a San Lucas unas diapositivas atrás. Señor, enséñanos a orar. Ahora, el Papa hace una referencia también, un comentario sobre las otras religiones. ¿Ve? No somos los únicos en el mundo que vamos por este lado. También las otras religiones, ya presentes extensamente en los territorios de antigua cristianización, ofrecen sus propias respuestas a esta necesidad. ¿De cuál necesidad estamos hablando? La necesidad de orar. ¿Ve? Esto en todas las culturas, en todas las religiones. Existe este signo de los tiempos, el hombre que tiene sed de Dios, de manera contradictoria porque quiere vivir sin Él, pero siente en el fondo su necesidad. Y lo hacen a veces de manera atractiva. ¿Ve? Entonces el Papa advierte del peligro. Y de pronto advirtiendo que puede ser un riesgo dentro de la misma iglesia, cuando buscamos orar con métodos atractivos. Conocemos de casos de gente que le gusta ir a tal grupo porque allí hay tal dinámica, porque allí hay alegría, porque allí hay fiesta, porque allí hay movimiento, porque allí hay rumba. Entonces, eso el Papa lo advierte como un peligro. Y dice, nosotros que tenemos la gracia que es el don, el regalo de Dios, de creer en Cristo, revelador del Padre y Salvador del mundo, debemos enseñar a qué grado de interiorización nos puede llevar la relación con Él. O sea, cómo se debe asumir la oración. Bien, esto es lo que el Papa entonces nos dice en el Nuevo Milenio Ineunte, cosa que él recuerda y vuelve a su catequesis, que él recuerda a la catequesis. ¿Ve? Entonces, volvemos al punto inicial. En la carta apostólica Novo Milenio Ineunte expresé el deseo de que la Iglesia se distinga cada vez más en el arte de la oración. Todo lo anterior para poder explicar y entender entonces esta primera frase de su catequesis. Y lo que ya comentábamos, aprendiéndolo siempre de nuevo de los labios del mismo Divino Maestro, eso está en el número 32 de esa carta Novo Milenio Ineunte, que fue la que leímos y comentamos. Ese compromiso ha de vivirse sobre todo en la liturgia,
Entonces, fíjese cómo el Papa, cuando nos habla de esta manera, pone énfasis en lo que es la liturgia. Les he dicho a ustedes que mucha falta nos hace también a nosotros un curso de liturgia. La liturgia no es solamente la palabrita, no, la liturgia es todo un cuerpo, una estructura que hay dentro de la iglesia y dentro de la vida del cristiano muy importante y de mucho valor y de mucha riqueza. Lo que pasa es que la desconocemos, porque como nuevamente vuelvo a recordar acá, según el Sacrosanctum Concilium, recuerdan que citamos número 10, cuando se habla de la liturgia, que la liturgia es la fuente, o sea, de donde brota, donde nace y a donde llega, a donde debe tender, donde debe culminar el sentido de la vida eclesial, o sea, de mi ser como parte de la iglesia, de yo como iglesia, algo que tan poca conciencia igualmente tenemos. ¿Qué conciencia tengo yo de ser iglesia? Yo soy iglesia, yo soy la iglesia. Y no como alguien que está matriculado a una organización social, a una ONG. No, eso no es la iglesia. En esta línea es importante prestar mayor atención pastoral a la promoción de la liturgia de las horas. Entonces ya en el campo de la liturgia hay una dimensión muy particular que se llama la liturgia de las horas, o sea, una liturgia para cada hora del día. Y dice el Papa, prestar mayor atención. Y cuando dice así pastoral, es que le está tirando las orejitas y llamando la atención a los obispos y a los curas para que le pongan atención a esto. Cuando es pastoral, es decir, en su acción con los fieles, esto, que promuevan la liturgia de las horas como oración del pueblo, como oración de todo el pueblo de Dios, como oración de todo el pueblo de Dios. Ya vamos a ver qué es la liturgia de las horas en esta misma charla. En efecto, aunque los sacerdotes y los religiosos tienen un mandato preciso, o sea, ellos desde su ordenación se comprometen, asumen ese compromiso de celebrar la liturgia de las horas, atención, subrayo yo, en lo que dice el Papa, también a los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Ustedes y yo, los laicos, se les recomienda encarecidamente, como quien dice el Papa, por favor, como que nos ruega, por favor, prepárense para esto, estudien para esto, háganlo mejor. Y a los pastores, obispos y curas, por favor, formen a sus laicos en estas cosas. Es lo que trato de participarles a ustedes y de colaborarles a ustedes, dándoles también esta misma formación. Bien, seguimos entonces comentando la catequesis del Papa. Por eso ven ustedes la importancia de haber transcrito el texto y continuamos con ello entonces. Sigue entonces el Papa diciendo en la catequesis, es un dato esperanzador, esto es ya una opinión interesante, vean lo que nos dice el Papa, es un dato esperanzador que muchos laicos, no dice algunos, muchos laicos, tanto en las parroquias como en las agrupaciones eclesiales, hayan aprendido a valorarla. Entonces el Papa hacía la invitación inicial, pero fíjese que ya reconoce que hay algo positivo dentro de la misma iglesia. Ya hay laicos y muchos, dice, que han aprendido a valorar la liturgia y la oración en la liturgia. Sin embargo, sigue diciendo el Papa, con todo eso, con todo ese piropazo que nos dijo, dice, sigue siendo una oración que supone una adecuada formación catequística y bíblica. Hermanos, ¿en qué estamos? Aquí precisamente en esto es que nos encontramos nosotros, obedeciendo al Papa, obedeciendo lo que es el deseo de Juan Pablo II en su momento, y que lo sigue siendo seguramente. Con todo, sigue siendo una oración que supone una adecuada formación catequística y bíblica. Por lo menos yo estoy trabajando aquí la parte bíblica. La parte catequística ya tiene que ver mucho con metodología y con otra temática. Pero aquí desde la parte bíblica, fíjense cómo la estoy enfocando. O sea, yo me siento cumpliendo la misión. De eso me siento seguro, me siento tranquilo y doy gracias al Señor porque me dio esa oportunidad para poderla gustar a fondo. Qué interesante, ¿ve?
una preparación para poderla gustar. Es eso lo que en el fondo ustedes también quieren, que cuando usted haga oración, usted guste de la oración, que no sea algo aburrido, que no sea algo harto, que usted hizo oración y cuando salió de la oración, ¿cómo salió? Vacío, sin nada. No, que usted se sienta lleno de Dios, se sienta fortalecido, se siente iluminado. No que sus problemas se acabaron, ¿no? Sino que se siente con la luz y con la fuerza para ir a afrontarlos. Bien, con esta finalidad comenzamos hoy, ya está terminando el Papa la catequesis, hoy una serie de catequesis, por eso le decía, no va a agotar el tema en un solo miércoles, entonces va a continuar. Dice atención, ¿sí? Comenzamos hoy una serie de catequesis sobre los salmos y los cánticos propuestos en la oración matutina de la iglesia. Esa oración matutina, la de la mañana, le he dicho que se llama laudes. ¿Qué son los laudes? La oración de la mañana de la iglesia. Entonces, fijémonos, vamos puntualizando lo que es el sentido de nuestra charla, nuestra clase de hoy. Con esta finalidad comenzamos hoy una serie de catequesis. O sea, ¿qué está diciendo el Papa? Si el Papa se pone en esta tarea, que es la de un catequista, que es la de un párroco allí con sus fieles, y él lo hace sin la arrogancia del ser el príncipe de la iglesia porque es el Santo Padre, él se pone también su mantelito y se pone a dar su catequesis. Y aquí está haciendo, y dice que nos promete que va a hacer varias catequesis sobre los salmos y los cánticos de la oración en laudes. De este modo, deseo, vuelve a insistir el Papa, como que si nos estuviera rogando, por favor, deseo estimular y ayudar a todos a orar con las mismas palabras utilizadas por Jesús y presentes desde hace milenios en la oración de Israel. ¿De qué estamos hablando? De los salmos. Y luego en la iglesia, los salmos presentes en la iglesia. El tema de nuestra última charla, que es la del día de hoy, los salmos en la oración de la iglesia. ¿Ven por qué quise centrarme para esta charla en la catequesis del Papa? Porque nos dice cosas sencillas pero fundamentales. Bien, proseguimos entonces, ya esto lo expusimos, la Novum Melemine y retomamos la catequesis del Papa cuando dice entonces rápidamente, los santos padres con profunda penetración espiritual supieron discernir y señalar que Cristo mismo en la plenitud de su misterio es la gran clave de lectura de los salmos. Entonces, ¿qué nos dicen los santos padres? ¿Quiénes son los santos padres? Los que fueron sucesores de los apóstoles, los líderes de la iglesia en primero y segundo siglo. Nos dicen ellos que Cristo, ¿sí?, nos mostró que los salmos, que Cristo es la plenitud de la oración de los salmos, que Él se convierte en la gran clave, Cristo, en la gran clave de lectura de los salmos. Para nosotros como cristianos, nosotros ya leemos los salmos y no los leemos, sino que los recitamos con un sentido diferente, diverso a como lo reza un judío. Un judío lo reza con mucha devoción, pero anhelando la venida del Mesías. No lo han reconocido, por eso ellos no lo encuentran en el sentido cristiano de los salmos, en el sentido mesiánico. Nosotros que ya conocemos a Cristo y que Él mismo asumió los salmos y dijo que los salmos se referían a Él, recordemos el episodio que esta semana en la liturgia del Evangelio del lunes, el lunes de Pascua, el Evangelio es ese de los discípulos de Maús. Y cómo en el camino, dice Jesús, dice Lucas que Jesús les explicaba las escrituras y Jesús trae el texto que todo lo que la ley, los profetas y los salmos dicen de mí se ha cumplido. Jesús es el cumplimiento. Entonces lo que los salmos dicen es en referencia a Él y Él es prácticamente la encarnación de los salmos. Por lo tanto, para los cristianos, Él es la gran clave. Nosotros tenemos que leer los salmos es a través de la persona de Jesucristo. O sea que cuando yo rezo un salmo, oro un salmo, tengo que tener siempre presente ahí la persona de Jesús. Sigue hablando de los santos padres, estaban plenamente convencidos de que en los salmos se habla de Cristo. Jesús resucitado se aplicó a sí mismo a los salmos. Fue en nuestra clase pasada.
cuando dijo a los discípulos, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es el texto que les acaba de comentar. Los discípulos de Emaús, eso está en Lucas capítulo 24, el verso 44. Usted en su estudio, después con calma, busca su Biblia y lo confronta, incluso lee todo el pasaje del capítulo 24, los discípulos de Emaús. Los padres añaden que en los salmos se habla de Cristo. En los salmos se habla de Cristo, o incluso que es Cristo mismo quien habla. ¡Wow! ¡Qué profundidad! No solamente se habla de Cristo, sino que incluso Él ya estaba hablando a través de los salmos. Maravilloso el Papa Juan Pablo. Bien, proseguimos. Al decir esto, no pensaban solamente en la persona individual de Jesús, sino en el Christus totus, una expresión típica del Papa Juan Pablo. El Christus totus. Es una expresión latina que significa, lo interpretamos fácilmente, el Cristo total. En el Cristo total formado por Cristo y por sus miembros. Entonces, ¿qué es el Christus totus? El Cristo total. El Cristo total no es solamente Él, sino que es Él y nosotros, o nosotros como partícipes del cuerpo de Cristo. ¿Por qué un solo cuerpo? Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Por eso somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso cuando yo rezo un salmo, no lo estoy rezando yo, José Miguel. Lo rezo como iglesia, y como iglesia soy parte de este Cristo total. Luego Cristo está rezando conmigo, yo estoy rezando con Cristo. Así nace para el cristiano la posibilidad de leer el Salterio a la luz de todo el misterio de Cristo. Lo que le decía, ahora como cristianos nosotros leemos o recitamos los salmos a la luz de todo el misterio de Cristo, o sea, todo lo que fue la persona y la vida y la obra de Jesús, y no solamente desde cuando murió y resucitó, sino después, o sea, lo que es la iglesia. Precisamente desde esta perspectiva se descubre también la dimensión eclesial. Le decía que el sentido de iglesia, ¿qué sentido de iglesia tengo yo? Particularmente puesta de relieve por el canto coral de los salmos. Ahí se está manifestando la realidad de la iglesia. Cuando una comunidad ora los salmos y yo soy parte de esa comunidad, estoy poniendo de relieve eso, la presencia de Cristo recitando ahí conmigo y con la comunidad los salmos. De este modo se comprende que los salmos hayan sido tomados, se comprende, desde los primeros siglos como oración del pueblo de Dios. Entonces, no solamente Jesús, sino que los apóstoles, sus sucesores, también rezaron como Jesús los salmos y los transmitieron, esa tradición la fueron transmitiendo a la iglesia hasta llegar a nuestros días, que como pueblo de Dios recitamos los salmos. Ya más adelante, entonces, esto es lo que estoy hablando acá, recitar los salmos, eso tiene nombre propio en la iglesia y se llama la liturgia de las horas. Será nuestro tema posterior. Bien. Ya casi terminando entonces la catequesis del Papa, vea cuántas cosas nos dice el Papa en lo que aparentemente es allí un sermoncito de 10 minutos, es como para todo un estudio y para todo un retiro. También gracias a la oración comunitaria de los salmos, la conciencia cristiana ha recordado y comprendido que es imposible dirigirse al Padre, nuestra oración trinitaria, que está en los cielos, sin una auténtica comunión de vida con los hermanos. Eso es importante, cuando la comunidad reza el Salmo, no únicamente se interesa en que se está dirigiendo a Dios, no, que lo está haciendo con sus hermanos, lo está haciendo en común unión, en comunión con los demás. O sea, el carácter comunitario, con los demás hermanos y hermanas que están en la tierra. No solo eso, los cristianos, al insertarse vitalmente en la tradición orante de los judíos, aprendieron a orar cantando las Magnalia Dei, o sea, las maravillas de Dios realizadas por Dios tanto en la creación del mundo y de la humanidad como en la historia de Israel y de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los salmos nosotros estamos alabando y bendiciendo a Dios por toda su obra en el pasado con el pueblo judío, la historia del pueblo de Israel, y en este momento presente también con la iglesia. Los salmos son expresión del caminar de la iglesia, del sentir de la iglesia en sus circunstancias hoy en día. Y terminamos esta catequesis del Papa del 28 de marzo del 2001
con esta afirmación. Sin embargo, esta forma de oración tomada de la Escritura, ¿ve? ¿Qué está diciendo el Papa? Mire, esto no es invención humana. Esto no se lo inventaron los hombres, esto no se lo inventó un Papa, no se lo inventaron unos obispos, no. Esta forma de oración, la liturgia y la oración sálmica, están tomadas de la Escritura, que la Escritura es lo que comúnmente nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Esta forma no excluye ciertamente expresiones más libres, o sea, hay otras maneras también de orar. Y estas no solo continuarán caracterizando la oración personal, sino también enriqueciendo la misma oración litúrgica. Por ejemplo, con himnos y tropos. Tropos son también tipo de composiciones para ser cantados o entonados. En cualquier caso, termina diciendo el Papa, el libro del Salterio ya es un lenguaje familiar para nosotros que estudiamos Biblia. Cuando escuchamos al Papa decir así, ya entendemos. Cualquier otro no le dice nada a esta frase. El libro del Salterio, para nosotros es el libro de los Salmos, ha de ser, ha de ser, es un imperativo, ha de ser el libro de los Salmos, la fuente ideal de la oración cristiana. ¡Wow! ¿Ven por qué el enfoque inicial del curso? La oración de los salmos, la oración de la iglesia, la oración de los cristianos. Es que ahí está la fuente, dice el Papa. Los salmos son la fuente ideal de la oración cristiana. Si yo quiero hacer oración y donde nos encontramos en una aridez, donde no encuentro palabras, donde tengo que recurrir a cassettes o ahora a discos o a canciones para poder orar, para que me llegue a mí un mensaje, no, los tengo en los salmos. Acudamos a los salmos. Ahora, de una manera organizada y estructurada y bella, es la liturgia de las horas. Nuevamente estoy ambientando ese temita que viene a continuación. Entonces, los salmos son la fuente ideal de la oración cristiana y en él seguirá inspirándose la iglesia. En el Salterio se seguirá inspirando la iglesia en el nuevo milenio. Ya lo advertía el Papa. Por eso, hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hermanitos, estamos en este camino, estamos tratando de hacerle caso al Papa. Yo no lo sabía, quizá ni me había enterado. Hoy por hoy me estoy enterando, y esta es una manera de ser iglesia, hermanos. Aquí estamos, tenga esa conciencia, usted en este momento está siendo iglesia. La iglesia está presente en vos. Y mucho más cuando llega a ser el momento de la oración, el rezo del salmo. Bien. Esta es una de las catequesis, hay otra catequesis, son dos catequesis que el Papa le dedica a los salmos, pero para no extenderme yo me centro en esta y más bien después en el chat les voy a colocar el link de la segunda catequesis para si quieren leerla y profundizarla también, pero va en ese mismo sentido. Pero con esto ya nos queda claro de lo que es la oración de la iglesia, de lo que son los salmos y de lo que los salmos significan dentro de la oración de la iglesia y para la iglesia. Y yo soy la iglesia entre lo que son los salmos para mí y lo que significan los salmos para mí.